Este aeropuerto tiene efectos muy importantes en la mano de obra y una gran derrama en la compra de insumos nacionales. Carlos Slim defiende la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador contesta que Slim ve como empresario y que defiende sus inversiones. Si él considera que es buen negocio, que lo construya con su dinero y se le da la concesión, pero que el dinero del pueblo de México no se malgaste. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirma que se van a cerrar 4 capítulos más del Telecán. El secretario de Gobernación asegura que México está comprometido con el libre comercio. Creemos en la apertura, creemos en la integración, creemos, y aunque no creyamos, en la globalización, como un vehículo que conduce al desarrollo. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que la tolerancia es un valor clave para lograr una convivencia armónica. La historia de México es el recorrido de un camino que pasó por el respeto de las diferencias y el papel protagónico de la sociedad. En Francia, el canciller Luis Videgaray acuerda con el presidente Emmanuel Macron reforzar la relación bilateral. La CEP inicia el proceso de transición para emitir cédulas profesionales en formato electrónico. California rechaza la petición de Trump de enviar elementos de la Guardia Nacional a la frontera con México. The New York Times y The New Yorker ganan el premio Pulitzer por revelar el escándalo de acoso sexual del productor de cine Harvey Weinstein. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento, sí, la temperatura 14 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Muy buenos días, Pati. Es un placer saludarte este martes 16 de abril del 2018. Martes 17 de abril de 2018, son las 6:32 minutos. Estamos listos para informarles. Antes, permítanme también darle los buenos días a Miguel González, quien se encuentra en lengua de señas mexicana, nos permite comunicarnos con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El empresario Carlos Slim ofreció una inusitada, porque es muy rara su aparición ante los medios de comunicación, una inusitada conferencia de prensa donde defendió el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Como un proyecto que nunca había visto en su vida, así denominó Carlos Slim la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Incluso dijo, es una obra que se puede comparar con el Canal de Panamá. Es impactante. En mi vida he visto yo un proyecto que pueda tener tanto impacto económico y detonador de un área como es esto. No cabe duda, en mi opinión, que es un detonador. Yo creo que es lo único que yo podría comparar en los efectos sobre un país. Bueno, fue el Canal de Panamá cuando se le devuelve a Panamá, ¿verdad? Es un detonador como no se ha visto o no he visto yo nunca igual en una ciudad. Dijo que la construcción de esa obra no debe estar a discusión, sino los efectos positivos que traerá a beneficio de los mexicanos, como lo serían 60,000 millones de pesos en salarios, y aseguró que cancelar el proyecto sería suspender el crecimiento del país. La discusión sobre el aeropuerto no debe ser si cuesta más o menos uno que otro, porque pues no es un coche el que se está comprando, no hay que ver no solamente la inversión que se va a hacer, sino qué efectos va a tener la inversión. Este aeropuerto tiene efectos muy importantes en la mano de obra y una gran derrama en la compra de insumos nacionales. Más o menos con los presupuestos actuales y con la posición actual, se piensa que hay 60,000 millones de pesos de salarios y sueldos en la población mexicana. Suspender el proyecto yo creo que es suspender el crecimiento del país. Afirmó que los candidatos a la presidencia no tienen por qué meterse ahora, pues es un proyecto que se decidió hace más de 5 años. Ahorita no tienen por qué meterse, ahorita son candidatos. Que hagan sus estudios
Esta es una decisión que se tomó hace 5 años, o 6, no sé cuánto. Es más, el presidente Fox había decidido, y allá estaba tomada la decisión desde el gobierno del presidente Fox. Había que discutirla cuando estaba en proceso. Y ahorita no veo qué se discute. Slim consideró que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México debió haber sido concesionado por las ventajas de no ocupar recursos públicos, además de que sería una obra más rápida y menos costosa, incluso en términos de mantenimiento. No he entendido por qué esto no lo hicieron una concesión. Esto debería ser una concesión para que con inversión privada y social se financie, no tenga que usarse recursos públicos. Por último, el empresario afirmó que la carta de presentación de cualquier país con las personas que llegan a él es su aeropuerto, por lo que se debe ser muy cuidadoso con este tema. Para México al Día, Axel Meneses. Por supuesto, las reacciones no se podían esperar. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el empresario Carlos Slim defiende sus intereses al hablar en favor de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México. Además, afirmó que si a Slim le parece un buen negocio, que lo construya con su dinero. Si él considera que es buen negocio, que lo construya con su dinero y se le da la concesión, pero que el dinero del pueblo de México no se malgaste. Nosotros vamos a cuidar que no haya corrupción y que el dinero que es de todos los mexicanos se utilice para beneficio de los mexicanos. Esto lo dijo en Nogales, Sonora, donde también se comprometió a reducir el impuesto sobre la renta de 35 a 20% y a homologar el IVA de las ciudades fronterizas con las de Estados Unidos. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, dijo vía Twitter que debido a la consolidación de México como potencia turística es importante la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En Jalisco, Meade pidió a sus seguidores no descansar hasta alcanzar la presidencia. Además, garantizó a los jóvenes de Jalisco el acceso a la educación superior. En Jalisco vamos a hacer equipo con los jóvenes. Vamos a trabajar para que Jalisco sea un estado de preparatoria. Todos los jóvenes de Jalisco a terminar la preparatoria y garantizarles un espacio en la educación superior. Cuento con ustedes como un ejército que no va a descansar, que le va a chingar todos los días hasta que ganemos el 1 de julio. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, afirmó que su gobierno protegerá a las mujeres de la violencia. Dijo que debe existir igualdad de salarios en las actividades que realizan hombres y mujeres. Cuando yo sea presidente de México, voy a ser absolutamente implacable contra la violencia que se ejerza frente a las mujeres, que se escuche claro. A las mujeres se les va a respetar. Cuando triunfe nuestra coalición, vamos a hacer que se cumpla lo que dice la Ley Federal del Trabajo. A trabajo igual, salario igual. Arriba las mujeres. Tienen mi palabra y mi compromiso. Más tarde, Anaya se reunió con integrantes del Consejo de Comunicación, a quienes aseguró que solo con innovación se puede construir un futuro para el país. La candidata independiente Margarita Zavala dijo en Twitter que los argumentos de Carlos Slim sobre el nuevo aeropuerto son razonables. Además, en Monterrey dijo que su gobierno será el de mayor inversión en infraestructura en la historia moderna del país. También repartió propaganda en las calles de Nuevo León, donde aseguró que a México lo sacan adelante precisamente los valientes. Que a México lo sacamos adelante los valientes, los perseverantes, los que nos abrimos paso, los que vencemos adversidades. Así es que vamos a luchar por Nuevo León, vamos a luchar por México. Vamos a hacer una pausa, esto es México al Día.
más información de las campañas, Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia, visitó la zona de Los Portales en Toluca, Estado de México. Ahí respondió los cuestionamientos de los mexiquenses y afirmó que de ganar las elecciones hablará de forma clara con el presidente Donald Trump. Hay que hablar con Trump, no solamente mandarle recados a través de los medios de comunicación. Hay que sentarnos a hablar. Que no nos mande al yerno y que no le enviemos nosotros un emisario. El presidente tiene que asumir una actitud en ese sentido y yo lo asumiré. Yo puedo hablar directamente con cualquier persona. Tenemos que hablar con él, no podemos arriesgarnos a romper. México depende mucho de la economía del mundo. Más tarde, recorrió el mercado de La Lagunilla en la Ciudad de México, donde dijo que se deben revisar los contratos del nuevo aeropuerto, así como también se deben revisar los del segundo piso del periférico construido durante la jefatura de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El Consejo General del INE aprobó el listado de concesionarios de radio y televisión para la transmisión de los 3 debates presidenciales. Con esto se garantiza una máxima difusión a fin de que los ciudadanos puedan emitir su voto libre e informado en las elecciones del 1 de julio. Las cadenas nacionales de televisión que van a transmitir los debates en sus canales principales son Televisa, TV Azteca, Cadena 3 y Excelsior TV, mientras que las emisoras públicas aprobadas son esta Casa de Trabajo, la Dirección General de Televisión Educativa, el Canal 11, Canal del Congreso, TV UNAM, Canal 22 y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Por otra parte, el INE aprobó la presencia de público en el segundo y tercer debate. En otros asuntos, igual importantes, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que el próximo jueves sostendrá una reunión con los representantes de Estados Unidos y Canadá para revisar los avances del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aseveró que en dicho encuentro programado en Washington se espera cerrar 4 capítulos más del acuerdo comercial y con ello la renegociación alcanzaría un total de 10 temas. Precisó que en las discusiones se tiene avances en los temas de obstáculos técnicos al comercio, telecomunicaciones, energía y medio ambiente. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, inauguró la 13ª edición de la Misión Comercial México-California. Dijo que México está comprometido con el libre comercio. Creemos en la apertura, creemos en la integración, creemos, y aunque no creyamos, en la globalización, como un vehículo que conduce al desarrollo, la oportunidad, el crecimiento y la construcción de historias de éxito. Se refirió a la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde dijo se busca resguardar la soberanía de cada país, salvaguardando el interés y la dignidad de los mexicanos. Navarrete Prida dijo que la frontera no solo es una fuente o un puente para el comercio y el cruce de personas, sino que va más allá. Si agrupáramos los 10 estados fronterizos, 6 en México y 4 en Estados Unidos, juntos formarían por sí solos la 4ª economía mundial. La frontera se ha convertido en una región próspera y con enorme potencial, así como punto de encuentro para intercambio educativo, deportivo y cultural. Usted ya no va a ser necesario que vaya a Berlín para ver una pieza de esta envergadura histórica. Y es que el presidente Enrique Peña Nieto inauguró la exhibición de una pieza, precisamente del Muro de Berlín, en el Museo Memoria y Tolerancia. Y aseguró que este último valor es clave para lograr una convivencia en armonía. La historia de México es el recorrido de un camino que pasó por el respeto de las diferencias y el papel protagónico de la sociedad, es decir, una ruta de memoria y tolerancia. Recordó que México siempre ha sido un país que ha abierto sus puertas a personas que tomaron la decisión de abandonar sus naciones por distintos motivos. En ese contexto habló sobre la situación política de Venezuela y reiteró su petición de restaurar la democracia, el respeto a los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho. Un gobierno que no acepta la crítica, el escrutinio público y la libertad de expresión es un gobierno que siembra la intolerancia y la confrontación en la sociedad. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, solicitó la creación de un protocolo de protección y seguridad para los alcaldes.
Esto tras el asesinato de Juan Carlos Andrade, presidente municipal de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. El Ombudsman Nacional dijo que no puede pasar inadvertidos este tipo de sucesos violentos que conforman la realidad de los mexicanos. Y el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, tomó protesta a José Raúl Rivera Rivera como nuevo fiscal especializado en personas desaparecidas. Aseguró que se tiene la urgencia de consolidar esta labor, conscientes del grave problema que se vive en la entidad. Por su parte, el nuevo fiscal se comprometió a dar resultados pronto, priorizando los planes de búsqueda e investigación y dando atención sensible a las víctimas. Rivera es abogado especialista en responsabilidad médica, derecho procesal de amparo, fiscal penal, derecho corporativo y también trabaja en defensa de los derechos humanos. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realiza una gira de trabajo en Francia. Como parte de su visita, el canciller se reunió con el presidente Emmanuel Macron, con quien coincidió en impulsar proyectos que refuercen la relación bilateral. El secretario Videgaray y el presidente Macron recibieron al Consejo Estratégico Franco-Mexicano, que realizó recomendaciones para fortalecer precisamente los lazos entre México y Francia. La Secretaría de Educación Pública inició el proceso de transición gradual para emitir las cédulas profesionales de manera electrónica. El sistema de emisión será modernizado en 3 etapas. En la primera etapa, que inició ayer, podrán obtener su cédula electrónica los egresados del Instituto Politécnico Nacional, que obtuvieron su título de 2015 a la fecha, y los del Tecnológico Nacional de México, que consiguieron titularse entre 2008 y 2017. En la segunda etapa, que iniciará la segunda semana de mayo, serán incorporando aquellas instituciones educativas del país que emitan los títulos profesionales de sus egresados en formato electrónico y los envíen a la SEP, quien les brindará un servicio digital de la cédula. En la tercera etapa, que dará inicio el 1 de octubre, quedarán cubiertas el 100% de las instituciones educativas. El director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física y Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza, hizo una gira por Chiapas a fin de coordinar esfuerzos con las autoridades estatales y llevar a cabo la reconstrucción de manera eficaz de las escuelas que resultaron afectadas por los sismos. Se acordó transparentar el uso de recursos públicos para que las comunidades educativas como la sociedad conozcan el avance en la reconstrucción. Se resolvió crear una base de datos sólida y verificable sobre el censo de las escuelas que resultaron afectadas. Vamos a hacer una pausa. Usted ve México al día. La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, confirmó su participación en el paro de labores de 72 horas convocado por la Coordinadora Nacional de la Educación, la CENTE, para los próximos 30 de abril, 1 y 2 de mayo. El paro de labores se acordó durante el 4º Congreso Extraordinario de la CENTE a fin de exigir la libertad de presos políticos y organizar una mesa de debate con el gobierno federal. También el CENTE confirmó su participación en la marcha del 1 de mayo con motivo del Día del Trabajo. La Agencia de Noticias Estatal de Siria informó que el sistema de defensa antiaérea del ejército interceptó misiles sobre Homs, en el oeste de ese país. La televisión siria calificó de agresión la entrada de misiles en el espacio aéreo de la ciudad. El reporte se da 3 días después de que Estados Unidos, el Reino Unido y Francia decidieran ejercer una ofensiva militar en contra de los puestos de armas químicas. Estados Unidos acusó a Moscú de bloquear a los inspectores internacionales al acceso al sitio del presunto ataque químico en Siria y denunció que rusos o sirios podrían haber alternado las evidencias en el lugar de los hechos, más bien alterado las evidencias. El Kremlin negó las acusaciones y aseguró que debido a los ataques con misiles liderados por Washington, la investigación se ha demorado. Corea del Sur abrió un sitio de internet para ofrecer información referente a la tercera cumbre entre los líderes de ese país y Corea del Norte. La reunión entre el presidente
surcoreano y el líder norcoreano Kim Jong-un se tiene prevista para el 26 de abril en la zona desmilitarizada entre ambos países. En esta cita se abordará el programa de misiles intercontinentales y la desnuclearización de la península de Corea. El estado de California, ya en los Estados Unidos, optó por no participar en la propuesta del presidente Donald Trump para enviar tropas de la Guardia Nacional a la frontera con México. El gobierno de Estados Unidos informó que California había rechazado una solicitud para que fueran enviados más de 200 efectivos para reforzar la seguridad. No obstante, informaron que siguen en conversaciones con los funcionarios del estado. Crece la tensión entre Occidente y Rusia. Estados Unidos y el Reino Unido acusaron al Kremlin de haber respaldado a un grupo de hackers para realizar un ciberataque contra la infraestructura de diferentes agencias y gobiernos de todo el mundo. Esto en un intento por perpetrar acciones de espionaje y robo de propiedad intelectual. Washington y Londres emitieron una alerta conjunta sobre los ciberataques que aseguran tenían como objetivo infectar los dispositivos que canalizan las transmisiones de datos a través de las redes y que se utilizan para conectar los ordenadores a Internet. Por lo menos 7 presos murieron y 17 resultaron heridos durante una pelea en una prisión de máxima seguridad en Carolina del Sur, Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, en los hechos participaron reclusos de 3 grupos diferentes de la penitenciaría. Ningún elemento de seguridad resultó herido. En Cuba se acordó adelantar la sesión de apertura de la Asamblea Parlamentaria en la que se elegirá el sucesor de Raúl Castro a la presidencia de Cuba. Estaba prevista para el jueves, sin embargo, se va a realizar mañana. Hasta el momento, el favorito para ocupar la presidencia, tras 60 años de la familia Castro en el poder, es Miguel Díaz-Canel, actual vicepresidente de ese país. Los diarios estadounidenses The New York Times y The New Yorker ganaron el premio Pulitzer al servicio público por revelar el escándalo de acoso sexual del productor de cine Harvey Weinstein, del que nació el movimiento Me Too. En la categoría de periodismo nacional, el reconocimiento fue para The New York Times y The Washington Post por su cobertura, que ha ayudado a entender, así lo dijeron, a entender la estrategia rusa de intromisión en las elecciones de 2016, que tenía como objetivo ayudar a Donald Trump a llegar a la presidencia. La muestra Leonora Carrington Cuentos Mágicos pondrá el broche de oro a las celebraciones por el centenario precisamente del nacimiento de esta artista. La exhibición Cuentos Mágicos ofrecerá al público una revisión renovada de la vida y obra de la pintora surrealista de origen británico Leonora Carrington. Y van a ver muchas piezas inéditas que se enseñan aquí por primera vez. Piezas como el juego de tarot que pintó Leonora, que era desconocido. Encontramos esta obra de teatro también inédita, y no solamente el guión, que es el que se va a adaptar y montar aquí, sino las máscaras que diseñó y creó con un grupo de mujeres. A lo largo del recorrido se mostrarán los inicios de Carrington como pintora, su vida en Francia y Nueva York, su relación con los animales, así como su acercamiento a las religiones y el impacto que tuvo México en su obra. No solo artista, sino escritora y también lectora. ¿Qué fue lo que ella absorbió de la cultura, no solo en su Gran Bretaña natal y en Francia, sino también en México? ¿Qué fue lo que absorbió de todas esas culturas y que tradujo en sus obras? En México descubrió su vocación por la pintura, pero también se desarrolló como escultora, escenógrafa y escritora, hasta convertirse en una de las principales referencias mundiales del arte surrealista. Carrington no solo nutrió su obra a través de sus sueños, también fue una convencida feminista y ecologista, en un tiempo en que estos conceptos no estaban de moda. Creo que esta exposición va a tener muchos elementos en donde encontraremos a una mujer como Leonora, que no nada más la verán como una artista, porque su literatura y su pintura son inseparables, y bueno, también toda su faceta como creadora en teatro, sus breves participaciones y también su parte creativa en cine, que eso casi nadie lo conoce. La muestra Cuentos Mágicos reunirá más de 200 obras pertenecientes a 64 colecciones particulares y de distintos museos de México, Estados Unidos y Europa.
Se presentará del 21 de abril al 23 de septiembre en el Museo de Arte Moderno, acompañada de una puesta en escena, un ciclo de cine y la presentación de un catálogo. Para México al Día, Rufino Enríquez González. El empresario Carlos Slim aseguró que cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto sería suspender el crecimiento del país. En respuesta, Andrés Manuel López Obrador indicó que si a Slim le parece un buen negocio, la construcción del aeropuerto lo pague con su dinero. José Antonio Meade y Margarita Zavala afirmaron que es importante continuar con el proyecto de este aeropuerto. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que esta semana cerrarán 4 capítulos más del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La Secretaría de Educación Pública inició el proceso de emisión de cédulas profesionales electrónicas. En noticias internacionales, la televisora local de Siria informó que el pasado viernes las defensas aéreas del ejército interceptaron misiles sobre la ciudad de Homs. Ya lo decíamos, el Tratado de Libre Comercio, la renegociación del Tratado de Libre Comercio ofrece resultados, al menos así lo dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Nos comunicamos con Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, con quien hablaremos de la reunión precisamente que sostendrá este jueves el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, allá en Washington, en los Estados Unidos. Muy buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos. Pues una lectura que parece ser más clara cada vez que hay pronunciamientos por parte de los 3 países respecto al Tratado de Libre Comercio. Al parecer sí se llegará a un acuerdo y además en breve. Sí, aquí algo que hay que destacar es que estos avances del Telecan se deben principalmente a el tema que más escollo ha causado, que es lo referente a reglas de origen. Ya el gobierno de Estados Unidos se dio o de alguna manera puso más laxa su solicitud en cuanto al porcentaje que quería, que era 85%, y ahora lo baja, lo reduce a 75%, y que también dentro de este margen haya un fuerte contenido, y también aquí es importante resaltar el concepto de integración, de ellos le llaman de Norteamérica, yo entiendo que es regional. Ajá. Y también se incorpora a las reglas de origen el tema de salario, que aquí puede ser beneficioso o perjudicial, según cómo se vea, pero yo creo que sí, el Telecan va en buen avance. De los 30 temas, no 30 capítulos, 30 temas que se están negociando, 10 ya están prácticamente cerrados, y cabe destacar que de estos 10, 7 son de temas tradicionales, es decir, si bien hay un buen avance, pero lo que hay que resaltar es que son temas que ya están considerados dentro de la cooperación comercial aduanera entre México y Estados Unidos principalmente. Hola, doctor, gusto en saludarlo, muy buenos días. Doctor, de pronto escuchamos noticias, podríamos decir, favorables hacia la posible ya renegociación total del Telecan. Pero de pronto también escuchamos aspectos que nos hacen dudar de si efectivamente se podrá concretar con éxito el Telecan. ¿Esto usted considera desde su punto de vista formará parte de toda una estrategia negociadora de Estados Unidos? Totalmente. Esto está dentro del margen negociador de la Casa Blanca. Subrayo lo que tanto he repetido con ustedes, de que Trump nos estudió muy bien de todo el calendario político, económico de México, y pues nos arrinconó, y ahora estamos nosotros en galimatías de que si no avanza el Telecan, la economía se cae en 2.3, 3.5%, y bueno, pues, ¿qué decir de la cuestión político-electoral, verdad? Por supuesto. Claro. Ignacio, sí.
¿Qué puntos, acabas de nombrar los puntos que se pretenden pues firmar en esta semana, finales de semana, o que se van a dar a conocer, los cuales se llegó a un acuerdo? ¿Qué puntos faltarían para complementar esta renegociación? Sí, yo divido las negociaciones en 4 temas. Los temas tradicionales, que es obstáculos técnicos, facilitación aduanera, intercambio en cooperación fronterizo, ¿no? Luego, los nuevos temas, que es ahí donde hay fuertes fricciones, que es economía digital, salario, pymes, y un tema que metió Canadá, que es género y comunidades originarias, y la parte referente a lo más espinoso, que es reglas de origen, ¿no? Sí. Es ahí donde estamos quizá entrampados, y vendrá un jaloneo muy fuerte a raíz de que el 30 de abril termina el periodo que le ofrece el Congreso a la representación comercial de Estados Unidos para saber si eleva o no eleva aranceles con relación a lo que declaró Trump ahora en marzo respecto a acero y aluminio. Así es, como bien comentas, doctor, Trump leyó los momentos importantes políticos que está viviendo nuestro país. Desde tu punto de vista como analista, ¿crees que podría haber un tratado de libre comercio renegociado de manera justa? Sin duda va a ser así, pero permítame poner algo relevante. ¿Justa para quién? ¿No? Exacto. Porque ustedes, ni yo, ni su amplio auditorio que nos escucha, que nos ve, pues sabemos realmente qué es lo que se está negociando. Así es. Entonces, el Congreso mexicano, de manera particular el Senado, vía 76 constitucional, tiene la enorme responsabilidad de convocar a audiencias públicas y hacerle saber a la sociedad qué es lo que se negoció, porque lo que se está negociando va a tener un impacto en el país de 15, 20 años. Entonces está comprometiendo el desarrollo de los mexicanos, el crecimiento de los mexicanos, sin saber realmente qué es lo que negociamos. Lo pongo muy rápidamente. El agricultor mexicano no podrá exportar a Estados Unidos si el agricultor de Florida tiene buena producción. Entonces, realmente ese va a ser el costo para negociar el Tratado de Libre Comercio. Realmente no sabemos qué es lo que se está negociando. Claro. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Ignacio Martínez, analizar este tema tan relevante e importante en estos momentos. Estaremos en comunicación para seguir analizando lo que sucede. Gracias, un excelente día. Muchas gracias, gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es México al Día. Martes de Parametría, ya está con nosotros aquí en el estudio Paco Abundis, con quien vamos a hablar pues de un tema muy interesante, Paco, como siempre, la compra de votos. Bienvenido, Paco. Gracias por invitarme a su mesa. Qué Al amables. contrario, siempre quise estar aquí. Y nosotros que estuvieras con nosotros. Platícanos, Paco.
Pues como saben, siempre que tenemos alguna medición electoral hacemos algunas preguntas paralelas, ¿no? Sí. Hemos reportado aquí el tema de los independientes, hemos reportado expectativas sobre la elección. Este es uno que pues es un tema clásico en nuestro país o por algunos temas electorales, que es la compra de votos o, tiene diferentes nombres según la literatura, pero en este caso es compra y coacción, que es como se le conoce al tema, y ver en una medición pues muy básica por el número de casos y porque no lo tenemos regionalizado, de cuántos electores están expuestos a estas prácticas. En la primera pregunta, en la tabla que ven ahí a la izquierda, los porcentajes parecen muy pequeños, pero eso los podríamos convertir en número de votos según nuestros niveles de participación. Por ejemplo, preguntamos, en los últimos 12 meses, ¿algún partido político o candidato le ha ofrecido? Y entonces ponemos las opciones: despensa, materiales de construcción, inscribirlo en un programa social, tarjetas o monederos electrónicos, dinero, útiles escolares, beca escolar para usted o para sus familiares, servicios médicos. El sí, que podría parecer muy poco, esa línea verde que apenas se ve ahí, ese 7% son casi 4,5 millones de votos. Puesto en números de niveles de participación de 65-70%, cada punto porcentual lo habíamos dicho entre 600 y 650 mil votos. Entonces parece muy pequeño, pero si eso lo ponemos en una diputación específica, en una gobernatura específica, podría ser la diferencia entre ganar o perder una elección. Luego vendría 4%, que otra vez puede parecer un número muy pequeño, pero al final son 2,5 millones de votos aproximadamente. Y así podemos seguir, ¿no? El 3%, 2%, parecen números muy pequeños, pero si esos números se concentran en una circunscripción o en una diputación de mayoría o en una gobernatura, puede tener un impacto mayor. Sí, más o menos ahí estamos hablando de 15 millones, entonces esos números más o menos. Si fueran excluyentes, por ejemplo, ¿no? No son categorías excluyentes necesariamente, puede ser que alguien que recibió una despensa, puede que haya recibido una tarjeta monedero o materiales de construcción, pero finalmente estamos hablando de algunos números que pueden impactar alguna elección. Y luego, si uno es que te lo ofrezcan, otra cosa es que lo aceptes. Y si lo aceptas, lo que más aceptes es muy interesante porque hace años algún partido político nos encargó ver cuál era el nivel de utilidad o de eficacia de lo que ellos daban. Y un factor que es creo que el más importante para ver la utilidad de aquello que un partido da es la versatilidad del producto. Es decir, algo que puede ocupar toda la familia. Claro. Entonces, pues no pasa con muchos, digamos, un babero, solamente lo utilizaría aquí Omar. Claro, me encanta cocinar. No sería para todos, ¿no? Pero útiles escolares es de lo más versátil. Beca escolar para usted es casi 70%, una beca escolar 50%, tarjetas o monederos 46%, servicios médicos 42%. Ahí sí ven ya los porcentajes. Dentro de estos números que tenemos a la izquierda, es una pregunta filtrada. Se hacen también más importantes. Dinero como tal, solamente 14%, despensa 32%. Los útiles escolares es uno de los utilitarios, que es como se le conoce en el gremio, de los más versátiles. Sí, sí. Ahora bien, en los últimos 12 meses, siguiente pregunta, el PAI que van a ver, alguien de un partido político le ha pedido los datos o una copia de su credencial de elector. Este es un poquito más delicado. 12%, otra vez si eso lo llevamos a número de votos, estamos hablando de casi 7 millones. 7 millones de electores. No es cualquier cosa. Bueno, no miento, 7 millones de electores votantes. Si fuéramos al padrón o al listado electoral, hay que multiplicar ese 12% por casi 89 millones de nuestro listado nominal. Estamos hablando casi de 9 millones de ciudadanos que se han visto, que les han solicitado sus datos o su credencial de elector. Luego, siguiente gráfico, ¿qué tanto sabemos de lo que es un delito electoral? Ofrecer dinero o recompensa a cambio de voto, sabemos que es un delito electoral.
El siguiente me parece que entra en un área gris, transportar ciudadanos el día de elección y pedirles que voten por un partido político o candidato, porque esto es una práctica relativamente común y hay quien diría que es simplemente una movilización y no necesariamente, no te rías, Pati, así se conoce en la práctica y no estoy bien seguro que esto esté catalogado, por lo menos en esta forma. Habría que preguntarle a la FEPADE y recoger credenciales de elector 90%. Después ya vendría el tema de la FEPADE, si alguien ha escuchado, a lo mejor ahora con esta, pues, con esta acusación que tiene el INE sobre uno de los candidatos independientes, puede que la gente empiece a reconocer más a la FEPADE. Usted ha escuchado de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE. No, 29%, sí 71%, se me hace bastante alto. Y aquí ya vendría tal vez una evaluación más crítica, qué tan bien o qué tan mal lo ha hecho, cómo ha estado su trabajo, que es nuestro último reactivo, buen trabajo 36 contra mal trabajo 37. En resumen, sí tenemos prácticas clientelares, sí. Pues esos porcentajes que parecen pequeños, nuevamente puestos en una dimensión concreta, en una elección específica, pueden tener un efecto en elección cerrada, sobre todo. Claro. ¿No? Sí, yo creo que en el consciente colectivo se sabe de estas prácticas, pero ya aterrizándolo en estas gráficas se puede asimilar el impacto que tiene, ¿no? Y ahora hay que decir que aquí hay un elemento de respuesta socialmente deseada, ¿no? Ya lo hemos platicado aquí, hay algunas respuestas que podrían ser políticamente incorrectas, entonces tampoco es fácil que el elector no responda de manera directa o franca a estas preguntas. Probablemente estamos subestimando el efecto. Bueno, pues importante, sobre todo como tú dices, cuando hablas de una contienda que por lo visto va a estar cerrada, ¿no? Sí, digamos, hay quien cree que si los números no cambian a nivel presidencial, podrían desincentivar el voto. Pero hay que tomar en cuenta que tenemos elecciones en otros concurrentes, 30 estados, exacto. Y para algunas personas puede que sea más importante quién va a ser su alcalde en Garza García o en Monterrey o su gobernador en Jalisco, y no necesariamente estar motivados por la presidencia. Así es. Muy bien, Paco, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias, Paco. Gracias. A ustedes. Gracias, Omar. Gracias, Pati. Una pausa, regresamos. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la tolerancia es un valor clave para lograr una convivencia en armonía. La CNDH solicitó la creación de un protocolo de protección y seguridad para alcaldes. El canciller Luis Videgaray acordó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reforzar la relación bilateral. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que México está comprometido con el libre comercio. El gobernador de Jalisco nombró a José Raúl Rivera Rivera como nuevo fiscal especializado en personas desaparecidas. Esta mañana, Ignacio Martínez nos habla sobre los avances del Telecán en la cláusula de las reglas de origen. Ya el gobierno de Estados Unidos se dio en cuanto al porcentaje que quería, que era 85%, y ahora lo baja, lo reduce a 75%, y también se incorpora a las reglas de origen el tema de salario, que aquí puede ser beneficioso o perjudicial. En noticias internacionales, Corea del Sur habilitó un sitio web con toda la información respecto a su reunión con Norcorea. Muy buenos días, amigos de México al Día. Como siempre, es un placer saludar a todos quienes nos sintonizan a través de las señales de Ingenio y de Aprende TV de Televisión Educativa.
También quienes lo hacen a través de la señal del canal 22 y por supuesto si tienen que salir de casa no hay ningún problema, nos pueden llevar con ustedes a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live en la cuenta Noticias México al Día y también nos pueden seguir en Twitter en @mexaldía. Y hablemos precisamente de las tensiones que se están generando en el medio geopolítico y no solo son en el mundo real sino también en el campo virtual. Ayer el Ministerio Digital francés informó que está desarrollando su propio servicio de mensajería cifrado para mitigar los temores de que entidades extranjeras pudieran espiar las conversaciones privadas entre los funcionarios del gobierno francés. Ya habían instalado a principios de este año una herramienta de la firma francesa de seguridad Thales en los teléfonos inteligentes de trabajo de los funcionarios que impidieron el uso de WhatsApp o de Telegram en esos mismos celulares. El objetivo de Francia es que el uso de la aplicación sea obligatorio para todos sus funcionarios a partir de este verano. Por ahora, cerca de 20 funcionarios y altos servidores públicos están probando la nueva aplicación diseñada por un desarrollador estatal. Por su parte, el Reino Unido se está preparando para lanzar un ciberataque contra Rusia, esto como represalia en caso de que el Kremlin decida hackear al gobierno británico para revelar información embarazosa sobre sus ministros, diputados u otras personas de alto perfil, según lo informó The Times el domingo, citando fuentes de seguridad anónimas, porque pues las batallas en esta era no solo pues se pelean con armas físicas, sino también a través del mundo virtual, de la seguridad informática y por supuesto pues todas las cosas que están involucradas con el mundo virtual y electrónico, que incluso podría ser el dinero. Vámonos a otros temas, y es que Uber, después de muchos escándalos en los que se ha visto envuelto, ya lo hemos visto a esta empresa pues tener muchísimo éxito, florecer y ahora enfrentarse a varios problemas que trae consigo una nueva economía, un nuevo modelo de negocio como el que plantea. Ahora está buscando mejorar la seguridad para sus usuarios a través de fotos actualizadas de sus conductores y tecnología de reconocimiento facial. Desde diciembre del 2017, la empresa señaló que los conductores ya registrados y activos en las ciudades de Mérida, Puebla, Villahermosa y Monterrey han actualizado sus fotografías de perfil con una nueva imagen que cuenta con un fondo oficial de Uber y con iluminación profesional para que los usuarios puedan reconocer al conductor con mayor facilidad. En este 2018, todos los conductores de nuevo ingreso en Uber se han tomado esta fotografía de alta calidad. Esto para que los usuarios puedan comprobar con más facilidad que la persona al volante es la misma que la que aparece en la foto de la aplicación. Y además está probando una función de verificación de identidad en tiempo real desarrollada por Microsoft, con la que los conductores tendrán que tomarse una selfie de manera aleatoria para prevenir que cualquier persona que no sea el dueño de la cuenta tenga acceso a la aplicación. Todo esto para tratar de resolver gravísimos problemas como incluso crímenes en los que se han visto involucrados conductores de Uber, y pues que esta compañía pueda ser de mayor utilidad para este tipo de investigaciones y por supuesto tratar de tomar más responsabilidad sobre los conductores que ofrecen el servicio a través de la plataforma. Vaya manera en la que se está reconfigurando la forma de hacer negocios, en este caso del transporte. Y bueno, vámonos hasta el espacio porque se pospuso el lanzamiento del satélite TESS, que quiere decir Transiting Exoplanet Survey Satellite de la NASA. Este iba a ser lanzado y puesto en órbita por el Falcon 9 de SpaceX ayer, pero será hasta el próximo miércoles 18 de abril su nueva fecha de lanzamiento. El satélite es la próxima misión de la NASA para la búsqueda de exoplanetas o planetas fuera de nuestro sistema solar. Según las estimaciones, TESS catalogará 3.000 posibles candidatos a exoplanetas como misión complementaria a la del telescopio Kepler. El objetivo de TESS es examinar más de 500.000 estrellas para detectar cambios en su brillo, lo cual es un indicador para saber si un planeta ha pasado entre el astro y la Tierra. Así como lo estamos viendo en pantalla, así es como capta los exoplanetas, porque pasan por enfrente de las estrellas y se puede ver su sombra. Después de captar esos exoplanetas, la información puede ser compartida con otros telescopios en la Tierra y en el espacio para tratar de ubicarlos y así
pues avanzar en la búsqueda de un planeta gemelo a la Tierra y de conocer más nuestro universo. Y ahora le invito a conocer un pueblo mágico más de nuestro país. Ubicado al sur del Estado de México y rodeado de valles, Malinalco se ha convertido en uno de los destinos favoritos de quienes buscan disfrutar de la tranquilidad en un entorno natural. A la distancia sobresale el Cerro de los Ídolos, donde se encuentra el centro ceremonial Cuauhcali. Se trata de una obra única labrada en piedra volcánica en una pieza, a la cual se llega tras subir 423 escalones. Considerado un recinto de élite militar, a este lugar llegaban los combatientes que buscaban graduarse como guerrero águila y guerrero jaguar, que eran los rangos más altos otorgados a los gobernantes o líderes de los ejércitos azteca. Desde la fachada y al interior se aprecian figuras como la serpiente, el jaguar y águilas, símbolos de esta cultura. El pueblo de Malinalco cuenta con 8 barrios principales, cada uno con su capilla. En el centro se encuentra la Iglesia del Divino Salvador y al costado el convento de Malinalco, fundado en el siglo XVI por frailes agustinos, en cuyas paredes y bóvedas se observan pinturas que representan la flora y fauna del municipio, con una cosmovisión prehispánica. Vale la pena recorrer las calles o comercios en busca de los tradicionales rebozos tejidos en telar de cintura, con los cuales los artesanos también elaboran zapatos, ropa y accesorios. Elaboradas con frutas de la región, las deliciosas nieves de Malinalco son parada obligada para todos los visitantes, quienes pueden elegir entre sabores tradicionales como guanábana, limón y coco o combinaciones originales con calabaza dulce, almendras y piñón. Al caer la tarde, no hay quien se resista al aroma y sabor del pan de dulce y bolillos elaborados en hornos de piedra. Para conocer a fondo las costumbres y tradiciones de este pueblo, basta con recorrer el Museo Universitario, donde se exhiben piezas arqueológicas originales y réplicas de pinturas rupestres que han sido encontradas en la zona, así como una representación del Cuauhcali. Nombrado pueblo mágico desde 2010, Malinalco atrapa al turismo nacional y extranjero por la calidez de su gente, arquitectura e historia. Y México es tu museo. ¿Alguna vez se han preguntado qué sucederá con su cuerpo cuando mueran? Algunos esperan ser sepultados o cremados. Sin embargo, pocos se imaginan que tal vez su cuerpo termine siendo exhibido en un museo. Y es aquí, en la ciudad de Guanajuato, donde decenas de cuerpos componen una exposición muy especial. Acompáñame a conocer al Museo de las Momias de Guanajuato. El 9 de junio de 1865, ante el asombro de los sepultureros del Panteón Municipal de Santa Paula en Guanajuato, fue exhumado el cuerpo momificado del médico francés Remigio Leroy. A diferencia de las momias egipcias o incas, que son preparadas para conservarse, el cuerpo de Leroy se preservó de manera natural. Él es el
primer hallazgo de un cuerpo momificado en el panteón, en el vecino Panteón Municipal de Santa Paula, que es el primer panteón civil de la ciudad de Guanajuato. Siempre me gusta preguntarme qué habrá experimentado el sepulturero cuando destapa el ataúd. Y es exactamente lo que vive cada visitante en el museo. Revive la sorpresa de los sepultureros al exhumar los cuerpos y descubrir que están muy bien conservados. El rumor del hallazgo se difundió rápidamente, despertando la curiosidad y fascinación de la gente que deseaba ver a la momia. A partir de entonces, han sido encontrados más de 100 cuerpos momificados de hombres, mujeres y niños, todos de forma natural. La salinidad del terreno, el ambiente seco, la temperatura y el sellado hermético de las gavetas donde eran sepultados los cadáveres crean un ambiente perfecto para que el cuerpo se deshidrate sin descomponerse, dando pie al proceso natural de momificación. Inicialmente, las momias fueron colocadas de pie en las catacumbas del cementerio, donde eran visitadas clandestinamente. Ahí, la gente podía verlas directamente e incluso tocarlas. Al paso de los años, un creciente número de visitantes y el deterioro que estos provocaban en los cuerpos motivó al gobierno de Guanajuato, en 1972, a crear un museo donde las momias pudieran ser exhibidas y conservadas adecuadamente. Momias con atuendos de época, una madre con su bebé, una persona enterrada viva o la momia más reciente de la colección son solo algunos de los personajes que se pueden encontrar en el Museo de las Momias de Guanajuato. Este niño murió en 1981, sin embargo llega al museo en el 2005. Es importante mencionar que efectivamente es la última incorporación en el museo, pero no se descartan posteriores incorporaciones. En la actualidad, el Museo de las Momias de Guanajuato realiza una investigación para encontrar la identidad de todas y cada una de las momias que integran la exhibición, muchas de ellas con más de 100 años de antigüedad y que, por el paso del tiempo, han extraviado sus cédulas de identificación personal. Si deseas conocer más sobre estas fascinantes momias, te invito a visitarlas en el Panteón de Santa Paula de Guanajuato, un lugar al que no debes faltar en tu próxima visita a esta ciudad. Las leyendas y misterio que envuelven a las momias de Guanajuato llenan de fascinación a quienes las visitan, convirtiéndose en testigos eternas que hacen de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Gracias por continuar con nosotros. 7:47 de la mañana. Vamos con la segunda parte de información deportiva y hay que destacar lo que va a pasar este día con los playoffs de la NBA. Ya les comentamos en la primera parte los partidos que se realizaron la noche de ayer y esto sucederá hoy en la Conferencia del Este. Washington se estará enfrentando a unos poderosos Raptors de Toronto a las 18 horas. Recordar que el primer partido la ventaja fue para los canadienses. Vamos a ver qué ocurre este día. Por otra parte, Milwaukee estará enfrentando al equipo de los Celtics de Boston. Este partido a las 19 horas. La serie está a favor 1-0 a favor del equipo de los Celtics. Vamos a ver si hoy Milwaukee puede igualar a 1 la serie y si no sería 2-0 los Bucks. En el mismo caso con Nueva Orleans. Esto ya en la Conferencia del Oeste. Este será el único partido en este sector este día. 21-30 horas. Lo ganan los Pelicans que se estarán enfrentando hoy al equipo de Portland Trail Blazers a las 21:30 horas.
horas, lo que va a pasar hoy en tanto en la conferencia oeste como en la conferencia este de la NBA y los playoffs. Vamos ahora a irnos al atletismo y lo que ocurrió en el maratón de Boston. Un clima bastante frío, uno de los más fríos que se haya disputado en los últimos años, y vaya sorpresa, después de una sequía para las maratonistas estadounidenses en este maratón de Boston, Desiree Linden se convirtió en la primera mujer de su país en ganar esta competencia en 33 años, es decir, desde el año 1985 que ninguna mujer había podido ganar, ninguna mujer estadounidense había podido ganar en esta competencia. Linden adoptó este apellido al casarse, pero originalmente es de apellido Dávila, es decir, Desiree Dávila, y es una hispana nacida en California, y bueno, finalizó con un tiempo de 2 horas 33 minutos y 41 minutos, y el que usted en pantalla es un corredor aficionado, es el japonés Yuki Kawauchi, de 31 años, y se lleva en la rama varonil la corona, y de esta forma ahí está la estadounidense que hace historia, rompe la sequía de 33 años, y el japonés que también da la sorpresa y se queda en la rama varonil con el oro en la maratón de Boston. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en México al Día. Y este martes a las 13:30 horas, el presidente Enrique Peña Nieto encabezará la tercera declaratoria presidencial de zonas económicas especiales y entregará el acueducto Omobó en Campeche. Y ahora vamos al resumen. El empresario Carlos Slim aseguró que cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto sería suspender el crecimiento del país. El presidente Enrique Peña Nieto reiteró su petición de restaurar la democracia en Venezuela. La Secretaría de Educación Pública inició el proceso de emisión de cédulas profesionales electrónicas. En la sección Parametría, Francisco Abundis nos habla sobre la influencia en estas votaciones. Algún partido político o candidato le ha ofrecido, y entonces ponemos las opciones: despensa, materiales de construcción. El sí, que podría parecer muy poco, ese 7% son casi 4,5 millones de votos. Parece muy pequeño, pero si eso lo ponemos en una diputación específica, podría hacer la diferencia entre ganar o perder una elección. En noticias internacionales, el estado de California rechaza la petición de Donald Trump de enviar elementos de la Guardia Nacional a la frontera con México. La muestra Leonora Carrington Cuentos Mágicos se presentará del 21 de abril al 23 de septiembre en el Museo de Arte Moderno. Y en los deportes, hoy Chivas visita al Toronto en la ida de la final de la Conca Champions. Gracias por estar con nosotros, un placer, nos vemos mañana. Muchas gracias a Miguel González, que esta semana nos acompaña en el lenguaje de las señas, y a usted por vernos. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Que tenga buen día. Adiós.